Jamendo.com. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Voces Coparmex, este programa en donde hoy vamos a hacer un profundo análisis de uno de los temas que interesan mucho, sobre todo al sector patronal. Y es que recientemente un estudio de la UNAM reveló que al menos el 85% de las organizaciones en nuestro país quizá no le prestan tanto interés a temas que afectan al talento, al recurso humano, como es el estrés laboral. Y esto es uno de los ejes que guiaron la discusión en tema de las vacaciones dignas, parte de las modificaciones que se le hacen a la reforma laboral vigente en nuestro país, y eso es algo de lo que vamos a abordar en estos próximos minutos para que nos acompañen y desde luego también ustedes guíen una opinión respecto a este tema. Con motivo de este programa, hoy tenemos 4 invitados muy importantes para desmenuzar este tema y voy a presentarlos para que conozcan sus perfiles, su expertise, pero sobre todo que son voces completamente autorizadas para abordar el tema de este día. Vamos a empezar a presentar en esta mesa de análisis a la maestra Ivonne Montiel Ángeles. Cuenta con una maestría en Derecho Laboral por el Instituto de Investigación e Investigaciones Jurídicas. Fue directora general de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo del año 2016 al 2022 y actualmente es abogada postulante especialista en Derecho Laboral. Bienvenida, maestra Ivonne Montiel, a su casa de noticias. Pero también nos acompaña la maestra Nayeli Bernarda Garay Bautista. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal
por el sistema acusatorio adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y actualmente es representante patronal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Junta Especial número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. También bienvenida a este espacio. En esta mesa de análisis también se integra el doctor Javier David Ortiz Mendoza, quien cuenta con un doctorado en Anticorrupción y Sistemas de Justicia por el Centro de Estudios de Posgrado en el campus de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y actualmente es titular del Despacho Jurídico en Materia Laboral, Administrativa y Seguridad Social. Pero para cerrar esta mesa de especialistas, también nos acompaña hoy el maestro Orlando Pérez Chávez, quien de 2016 a 2022 se desempeñó en el cargo de subprocurador de la Defensa del Trabajo en Hidalgo. Actualmente es abogado postulante especialista en Derecho Laboral, así que bienvenidos a nuestros 4 invitados. Y vamos a arrancar de lleno con el tema que hoy nos confiere hacer este análisis en torno a pues las vacaciones, las llamadas vacaciones dignas, como se le ha otorgado, se le ha conocido a esta modificación para la reforma electoral. Y la pregunta con la que vamos a arrancar directamente para todos nuestros especialistas es si acaso esta modificación, esta decisión de otorgar más días de vacaciones a los trabajadores era una deuda que se tenía también con el sector laboral en nuestro país respecto al régimen que se tiene con otros países. Iniciamos con la respuesta de la maestra Ivonne y nos vamos de manera consecutiva. Los escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente se ha considerado que las vacaciones era un derecho que durante muchos años no se había tocado en la legislación mexicana, que constituía, como bien lo referías, una deuda para los trabajadores. ¿Por qué? Porque todos los derechos humanos, entre el que se encuentra el del trabajo, pues debe de tener una progresividad para mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores. Finalmente es el beneficio para toda la población, porque cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida desempeñamos el rol de trabajador, sea ya en la iniciativa privada o en la iniciativa pública. Al final también se ha hecho un estudio comparativo con el desarrollo que han tenido diversos países en el mundo y que se ha ido viendo que el aumentar las vacaciones para los trabajadores pues refleja un bienestar en cuanto a la salud y el bienestar y la vida digna que debemos de tener como trabajadores. Maestra Nayeli, escuchamos su opinión. ¿Es una deuda que se tenía con los trabajadores en nuestro país? Muchas gracias, te agradezco la invitación y un saludo a tu auditorio. Sí, considero que sí responde evidentemente a una deuda que se tenía, pero no solamente con los trabajadores, sino también con la legislación. Debemos también de recordar que México actualmente ocupa el lugar número 5 en Latinoamérica en las vacaciones más bajas y a nivel internacional ocupamos el lugar número 15. Nos enfrentamos con países de Europa que están manejando cerca de 30 días de vacaciones cuando nosotros hoy actualmente solamente tenemos 12 para empezar. Sí, si bien es cierto, responde a una deuda no solamente con el sector trabajador, sino también legislativa, también responde tal vez a las necesidades de el descanso y de tener trabajadores productivos o si bien más productivos y con un sano esparcimiento también en su desarrollo laboral. Entonces sí podría decirte que sí responde a una deuda. Maestro Orlando, ¿cuál es su opinión acerca pues de esta ya aprobación en cuanto a las vacaciones dignas, como se le ha llamado? Muchas gracias. Sí, sin duda alguna, pues el hecho de que a lo largo de la historia en México se haya siempre una negativa a poder otorgar prestaciones que a nivel pues mundial o convencional pues se entienden mínimas o dignificadas, pues por supuesto que era necesario, ¿no? Yo creo que lo más importante de esto es tener en cuenta pues que México siempre ha sido como que muy convincente en el hecho de ratificar convenios y demás. Tenemos el 132 en el cual él mismo pues ratificó y nunca había empleado esto, incluso ahí te pone un tiempo de 3 semanas, ¿no? Mínimas, y bueno, tenemos el entendido de que estábamos hasta antes del 1 de enero de este año, pues sobre 6 días, ¿no? O sea, obligatorios el primer año, que por supuesto, con el paso de los años, pues iban incrementando, pero pues bueno, yo considero que era un tema que hacía falta ya que en primera pues llegara la legislación
y que por supuesto pues vamos a ver, y que es lo más importante, la forma en que se va a operar. ¿Por qué? Porque también tenemos en cuenta que pues que en México, pues si bien es cierto, si llegan a dar estas situaciones en cuanto a que la legislación lo contempla, pues muchas veces los patrones no van acorde a lo mismo, ¿no? Entonces será un punto importante para analizar. Y finalmente, doctor Javier, ¿esto cómo nos pone en perspectiva en cuanto a derechos laborales con otros países del mundo? De entrada, nosotros estamos muy separados del contexto internacional. Somos un país que tenemos sobretrabajo a la persona, y por lo tanto su periodo vacacional pues realmente era muy mínimo para poder recuperarse. En otros países, aunque son de primer mundo, sí tenían un mayor número, y precisamente el convenio 132 de la OIT, que todavía México no lo ha ratificado, ¿sí? Y que 52 años después todavía estamos en ese tema, y que se estaban considerando 18 días en especial para vacaciones y apenas llegamos a 12 ahorita. Entonces tenemos una deuda muy importante para recuperar la estabilidad emocional, psíquica y física de un trabajador. Es muy importante empezar a trabajar ahora con los trabajadores, ahora sí que valga la redundancia, hay que trabajar con ellos para ver cómo van a ocupar su periodo vacacional para restablecerse, porque nos vamos a encontrar, y esto va a ser muy seguro, de que muchos van a decir, tengo muchos días y me voy a trabajar a otro lado para obtener un ingreso, y de ahí en lugar de descansar pues van a seguir trabajando otra vez. Entonces, a diferencia de otros países, pues sí observamos cómo sí los trabajadores descansan, se dedican más a su familia, tienen más oportunidad de crecer y desarrollarse armónicamente. Muy bien. Maestra Ivonne, ahora preguntarle, ¿en qué consiste, para guiar a todo nuestro público, en qué consiste esta modificación, esta reforma de las vacaciones y cómo se tiene que aplicar? Bueno, mira, la reforma en sus planteamientos iniciales se tuvo varias perspectivas, desde luego de incrementar los días que tenían los trabajadores para descansar de sus labores en los centros de trabajo. Empezaron a considerarse desde que eran 8 días, 10 días, se manejó también que lo conveniente era adoptar los 18 días que establece la OIT como aquello que sería pues lo mínimo que debería de gozar una persona de vacaciones. Sin embargo, después de todo un proceso de discusión, de aportaciones, de mesas de trabajo con los diversos sectores, pues la reforma que salió publicada en diciembre pasado, pues quedó para arrancar, diríamos, en el primer año cumplido de trabajo con 12 días de vacaciones. Si tú lo observas, pues es duplicar los días que se tenían como base antes de la reforma, que eran 6 días. Ahora partimos de 12 días. Estos días deben de, según quedó redactada la reforma, pues se deben de partir que se gocen de manera continua. Es decir, si yo cumplo un año de trabajo, tengo 6 meses para ver cuándo voy a disfrutar las vacaciones, y además esos 12 días serán continuos. Es importante esta mención porque algo que se ha discutido mucho es, a ver, ¿y si le doy 6 días y después otros 6 días? O si le doy 3 y de 3 en 3, y entonces ya sí completo los 12, pero no fueron continuos. Lo recomendable efectivamente es que sean continuos, y eso es lo que establece la legislación, porque como lo ha referido aquí el doctor, pues bueno, el objetivo es que el trabajador recupere las fuerzas. También, pues bueno, algo que estuvo presente durante la pandemia han sido las afectaciones en cuestiones de estrés, salud mental y muchos desequilibrios que se han tenido en la salud de las personas. El objetivo de esta reforma que se manejó durante toda la exposición de motivos es justamente lograr ese equilibrio, incluso, pues bueno, la convivencia con la familia, con el objetivo de lograr una mayor integración y evitar muchos problemas que se tienen actualmente en la sociedad. ¿Cuándo debemos de aplicar esta reforma? A partir del 1 de enero de este año. También ha habido muchas controversias o dudas de decir, a ver, si yo cumplí un año de trabajo en diciembre del 2022,
lógicamente voy a gozar mis vacaciones hasta en este año, ¿no? Porque está dentro de los 6 meses. Entonces, ¿me aplican los 12 días o los 6 días que venía manejando la ley? El criterio que está siguiendo es que se deben de seguir los 6 días porque cumpliste el año en diciembre. Entonces, ahora tienes que ponerte de acuerdo con tu patrón cuándo vas a gozar de esos 6 días. Si efectivamente el año lo cumpliste a partir del mes de enero de este año, entonces sí ya aplica la reforma y tendrán que ser pues los 12 días que se establecen como mínimos en la legislación laboral actual. Bien, gracias, maestra. Y bueno, es indudable el interés que en este momento hay de priorizar también la salud del trabajador, pero maestra Nayeli, para el caso del sector patronal, esta modificación sin duda va a traer pues una serie de movimientos al interior de las empresas. ¿Cuál es el impacto directo que se va a generar al otorgar estos días a los trabajadores? Gracias. Evidentemente, en primer término y cuando se planteó la reforma, el legislador lo que consideró es a trabajadores más descansados, mayor productividad en las empresas. Y evidentemente eso es lo que se buscaba o que se busca en un principio con la aplicación de esta reforma. Pero ¿qué es lo que está pasando y lo que va a pasar en realidad? La realidad es que se tendrán que modificar las empresas o los patrones, ¿qué es lo que tendrán que hacer? De forma inmediata tendrán que cambiar contratos, se tendrán que cambiar toda aquella documentación que se relaciona con esa relación laboral entre trabajador y patrón. En efecto, no solamente debemos olvidar que este año se aplicó la ampliación a las vacaciones, sino también que sufrimos un 20% al salario mínimo en aumento. Entonces, el impacto que va a tener en las empresas es ese, no solamente el aumentar el periodo vacacional, sino también lo que impactará el aumento al salario mínimo. Estamos hablando, por ponerte un ejemplo, un trabajador que todavía el año pasado tenía 10 años, gozaba de 14 días, los cuales podrían ser pagados de manera discrecional y previo pactado entre las partes, es decir, patrón y trabajador, 14 días. Pero hoy en día o a esta fecha un trabajador que cumple 10 años se le tendrán que pagar 22 días. Y si el trabajador lo solicita de forma continua y no se llega a un acuerdo entre el trabajador y el patrón, tendrán que pagarse de forma continua. ¿Y qué va a pasar o cuál va a ser el problema o el impacto que tendrá el patrón? Que no solamente tendrá que pagar esas vacaciones, la prima vacacional de los 22 días y el salario de ese trabajador, sino que también tendrá que conseguir un trabajador que sustituya esa plaza o esa forma para que esa empresa siga produciendo o para que su medio de empleo siga produciendo, y tendrá que también generar esos recursos para eso. Pero no solamente es eso, sino que en la actualidad los empresarios o el sector patronal no tienen estímulos fiscales a efecto de eso. Nos vemos o los patrones se ven en el sentido de que están sufriendo muchos aumentos en cuanto a vacaciones, en cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones, pero no hay aumentos fiscales. Entonces, ese realmente es lo que le preocupa en este caso al sector patronal, el de que sí están conscientes, y yo creo que todos estamos conscientes de que se buscaba el disminuir a lo mejor el estrés, el aumentar la productividad, porque así también lo dice la exposición de motivos, que se busca también el aumentar la productividad con trabajadores más descansados, pero también se olvidaron de la parte en la que, hay que entonces promover estímulos fiscales a las empresas o al sector patronal a efecto de que también no le impacte tanto, porque ¿qué va a pasar? Que desafortunadamente, si seguimos haciendo reformas o si seguimos en la línea en la que vamos, lo que va a pasar es que las empresas van a quebrar o van a empezar a cerrar. Porque no hay estímulos fiscales y no hay una forma en la que el patrón también pueda generar esos recursos que hoy en día tendrá que ir derogando con esas prestaciones. Y esto no quiere decir que los trabajadores no tengan derecho a las vacaciones, porque tanto lo tienen, que ya está legislado. El problema es que al no haber estímulos fiscales y al no haber consideraciones en esa forma hacia los patrones, pues van a tener un golpe económico que evidentemente se verá reflejado en las fuentes de trabajo que hoy en día están generando los mismos. Gracias, maestra. Y precisamente como usted lo comentaba, muchos organismos pedían, incluido Coparmex, que este cambio se hiciera de manera progresiva para darle tiempo a las empresas de hacer esa serie de modificaciones. Pero maestro Orlando, ahora preguntarle, una de las preguntas frecuentes para los trabajadores es, bueno, ¿qué sucede si el empleador
me niega mi derecho de vacaciones con esta legislación que se está aplicando, con el motivo de no tener el personal suficiente, a falta de personal, pues no te puedo otorgar tus vacaciones. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? ¿Y qué sucede también con el sector patronal, con el empleador? ¿Cómo encontrar este equilibrio ante la situación? Sí, claro. Pues es evidente que el impacto que comentaba la maestra Nayeli pues es importante para las empresas. ¿Qué va a pasar cuando un trabajador le sea exigible este derecho y no se le concedan? Pues por supuesto, pues tendría que acudir en este caso, pues obviamente a las autoridades laborales, en este caso el centro laboral, para poder pues hacer del conocimiento a la autoridad esto que está pasando y se puede llegar a una cita conciliatoria para que se pueda en un inicio pues plantear la posibilidad de que se arreglen. ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica o qué es lo que en realidad se da o se ha dado y seguramente lo seguirá haciendo? Es que entre el patrón y el trabajador pues se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, si bien es cierto el artículo es muy claro y te indica que son 12 días continuos, pues este es en el, digamos, supuesto del primer año. Pero de ahí en fuera, como va a ir aumentando, cuando sea esta diferencia, pues por supuesto esa tal vez será la parte flexible en donde, como la ley lo dice, a disposición del patrón, digo, el artículo 78 te dice que deberá, bueno, está la potestad del patrón para decidir pues cuando sea menos, digamos, cuando afecte menos a la empresa, y el 81 pues también te dice que incluso ellos entregaron una constancia en donde se estipulará pues este periodo, ¿no? Entonces esto pues nos queda muy claro que será el patrón quien pueda decidir cuándo las toma, pero pues tendrá que hablar esta pues flexibilidad entre las partes para que por supuesto el trabajador pues pueda gozar sus 12 días, que eso sí es, digamos, es su derecho y no puede ser cambiado, y en el caso de incumplimiento pues lo tendrá que denunciar, ¿no? Y agotar los procedimientos correspondientes pues para poder ejercitar su acción correspondiente a las vacaciones. Muy bien. Ahora, doctor Javier, esta modificación en la legislación mexicana se da en un momento, en una temporalidad importante, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo por las afectaciones que tuvo la pandemia de COVID-19 y que aún todavía nos cobran factura. ¿Esto hace sentido en darle prioridad a esta modificación y realmente el otorgar estos días de vacaciones mejorarán la productividad y tendrán un impacto más positivo en los trabajadores? Bueno, de entrada tendremos que considerar que hay una norma 035 de la Secretaría del Trabajo que precisamente se enfocó para los problemas psicosociales. Y el patrón pues tenía que identificar todos aquellos esquemas de estrés que tenía en la empresa. Y una vez que los identificaba, ponerse en contacto con sus trabajadores para armonizar todo lo necesario y evitar estos conflictos de estrés. Muchas empresas todavía no han podido consolidar ese trabajo de la norma 035. Entonces, ahora viene el tema de las vacaciones, que va a ser como un complemento para lo que no ha hecho todavía el patrón, pues el trabajador pueda salir a disfrutar de un periodo más descansado en sus actividades. Pero lo que comentábamos, y esa es la parte más trascendente de todo esto, es el patrón va a permitir que salga a disfrutarlos completos. Yo, en lo particular, considero que no va a suceder. Vamos a observar que regularmente les van a partir el tiempo, mitad, para que lo disfrutes, y el otro, pues te lo voy escalonando, vamos a pactarlo de alguna manera, cuándo, cómo, por días económicos, pero no te voy a dejar que te vayas todo el tiempo, porque de otra manera, a mí me representaría como patrón un gasto importante, tengo que sustituir al trabajador, y todavía aún más sobre esto, todos dirían, ay, pero es hasta cuando le paguen. No, ya empezó a tener la afectación. El patrón ahora es el que está viviendo el estrés, porque ya se le subió el salario base de cotización ante el IMSS y el salario integrado, ya también ya lo tiene ahí compuesto. Entonces, estos dos ya le representan para el patrón un pago importante de ICR, impuestos sobre nómina, impuestos sobre seguridad social,
impuestos sobre Infonavit, ¿sí? Y de alguna u otra manera, ahora quien está viviendo todo el estrés es el patrón, ¿no? En tanto el trabajador pues dice, bueno, yo estoy esperando que me den mis vacaciones y yo me voy. Y voy a exigirlo, así como nos comenta aquí el maestro, efectivamente podrá acudir ante las autoridades y exigirlo, cumplir con ello, y el patrón pues obviamente tendrá que ver la manera de cómo cumplir con esta modalidad que se ha establecido. Creo que es importante que tanto parte patronal como parte trabajadora tengan que tener una conciencia sobre esta actividad, y la flexibilidad de la que se hablaba aquí en la mesa va a ser muy importante para poder consolidar y mantener las fuentes de trabajo. Recordemos que tan solo en México la gran parte de empresas son micro y pequeñas empresas. No tenemos así unas grandes empresas como en otros países. Entonces, las primeras que van posiblemente a tener toda esta afectación va a ser las micros, ¿no? Es donde vamos a empezar a observarlo, es donde les va a impactar más notablemente. Muy bien, maestra Ivonne, hablando de estas microempresas, ¿qué es lo que va a suceder? Porque ya lo decían, ya está haciendo crisis en el sector patronal, pero sobre todo en estas empresas que tienen quizá 10 trabajadores y que al darle vacaciones a uno de sus elementos, que quizá es el que organiza, el que coordina, que es importante para los procesos de la empresa, se va. Entonces, ¿cómo encontrar un balance o una solución para estas empresas que van a enfrentarse a la situación? Sí, mira, quisiera partir de que, como recordaremos, el mundo del trabajo ha sufrido en los últimos años una modificación acelerada por diversos factores. Uno de ellos fue pues la pandemia, otro ha sido los compromisos que México tiene a nivel internacional, y que derivado de esto se ha privilegiado algo que, pues si bien es cierto existía en la ley, se realizaba ya de forma monótona y sin obtener el objetivo que es la conciliación. Con esta conciliación, pues bueno, lo que debemos de privilegiar en todos los centros de trabajo es la negociación para ponernos de acuerdo. Cuando nosotros como trabajadores y patrones empleemos debidamente la negociación y la conciliación en nuestros centros de trabajo, lograremos consensos para respetar el derecho de ambas partes, tanto del patrón en el sentido de tener su unidad productiva, lograr mayor productividad y esto obtener mayores recursos para hacerla pues más sólida, y los trabajadores el respeto de sus derechos, pues podremos lograr una nueva organización en esos centros de trabajo. En este momento creo que es un tema muy crucial el de las vacaciones por las implicaciones que se han expresado en esta mesa, que van desde la salud de los trabajadores, las afectaciones económicas de los patrones y demás. Entonces, pues se debe de ver, y más en estas micro y pequeñas empresas, una nueva organización, como lo decía yo, para ver, primero, ¿cuántos somos? ¿Todos tenemos derecho a vacaciones? ¿Cómo lo haremos? De forma escalonada. No podemos descuidar un área de la empresa, porque entonces también nosotros estamos afectando nuestro ingreso, nuestra fuente de empleo, y como lo decía el doctor, entonces lo ponemos en riesgo y entonces lo desaparecemos. Eso es lo que debemos de cuidar durante esta etapa, logrando lo que siempre la ley ha establecido, el equilibrio entre los factores de la producción. Para eso, pues yo estoy convencida que no solamente trabajadores, patrones, sino incluso las autoridades laborales deben de fomentar esta conciliación, esta negociación, este diálogo social para favorecer las condiciones con todas las adversidades económicas que se existen a nivel global, para que no se acabe con estas fuentes de empleo, para que respetemos los derechos, pero que construyamos las condiciones para mantener las fuentes de empleo. Es algo que considero debe de ser primordial, y
que iremos trabajando poco a poco. Ya desde hace unos años se han llevado campañas, tienen foros constantes para incentivar que las conciliaciones, los mediadores, etcétera, no solo estén por parte del gobierno, sino también los empresarios empiecen a preocuparse de tener gente capacitada en ese sentido en el interior, para que tengan la capacidad de solventar todas estas situaciones, respetar, insisto, los derechos e ir avanzando para lograr pues adaptarse a los nuevos requerimientos que marca la ley y pues el mismo mundo laboral, ¿no? Gracias, maestra. Y bueno, justo nos envían una pregunta que también es interesante, porque hay desconocimiento todavía de cómo se va a aplicar esta legislación, y nos preguntan qué pasa con los trabajadores que tienen contratos de 3, de 6 o de 9 meses y que constantemente se van renovando, es decir, que no hay manera de que acumulen el año de antigüedad. ¿Qué pasa con estos trabajadores? ¿También pueden acceder a las vacaciones? ¿O cómo es esta dinámica? Dejo la pregunta abierta para quien guste tomar la palabra. Gracias. Sí, bueno, hay que tener en cuenta, pues, o muy claro, en realidad, cómo se da esta situación de los contratos, ¿no? O sea, es muy común que, algún empleador, pues, haga esta práctica que yo siempre le he considerado indebida. ¿Por qué? Porque un contrato tiene un fin específico, el cual al complementarse, pues da fin, o si es necesario prorrogarlo, perdón, pues la ley es muy clara, ¿no? Y se convertirá en indeterminado. Así que, pues esta práctica inusual, más bien usual, pero indebida, ha hecho que, pues, genere esta expectativa, ¿no? En la sociedad, al decir, oye, bueno, pues a mí me queda claro que cada 6 meses, yo estoy siendo recontratado y pues que no genero antigüedad, que no genero, pues incluso iríamos hasta esta parte en donde, a ciertos años, pues van incrementando tus días de vacaciones y demás, ¿no? Entonces, pues en primer lugar es errónea esa condición, derivado de que el trabajador, desde el momento en que inicia su relación de trabajo, si no hay una disposición, o si la disposición lo cuarta y continúa, pues se entenderá como indeterminada, ¿no? Para que quede muy claro. Y de ahí en adelante, pues por supuesto todo esto que hemos comentado, pues le va a aplicar de la forma en que se ha platicado. O sea, a partir del primer año serán 12 días, irá incrementando 2 en 2 hasta llegar a 5, del sexto, y cada 5 seguirán incrementando 2 días más. Entonces, pues para tranquilidad de ellos, pues sí les corresponde este derecho. Lamentablemente la mala práctica, pues seguramente hará que también lo tengan que ejercitar pues, ante las autoridades, ¿no? Gracias, maestro Orlando. Maestra Nayeli, hablaba usted de estos cambios que tiene que hacer el sector patronal, que no está en desacuerdo del tema de las vacaciones, pero sí los pone en jaque por la serie de modificaciones, y una de ellas es en cuanto a la prima vacacional. Este ingreso adicional que reciben de alguna manera los trabajadores por el goce de sus días de vacaciones. ¿Cómo se va a modificar esta cifra? Y también en cuanto a las prestaciones, ¿va a haber algún tipo de modificación en función de los sueldos? ¿Qué va a suceder con este tema? Gracias. Evidentemente todas las prestaciones a las que tienen derecho y que por ley las marca la Ley Federal del Trabajo recibirán un incremento. ¿Por qué? Porque el incremento se verá reflejado en base al aumento del salario mínimo o del salario base de cotización, como lo mencionaba el doctor en su caso. Es decir, se verá reflejado en base al salario con el que se te tendrá contratado, con el que se tendrá contratado al trabajador. El monto de la prima no cambió, seguirá siendo el 25% o una cuarta parte del monto de las vacaciones, el cual deberá de ser pagado al momento de que se goce el periodo vacacional en su caso. Entonces aquí dependerá de como lo mencionaban mis compañeros de la mesa, cómo se pactará o cómo se conciliará o cómo se llegará a un acuerdo entre las partes a efecto de cuántos días gozará de vacaciones, y evidentemente de esos días se pagará la parte proporcional que corresponde a la prima vacacional. ¿Cuál es el aumento? Repito, que sufrirá es el aumento proporcional en base al salario con el que se le tendrá contratado. Muy bien, gracias, maestra Nayeli. Doctor Javier, en esta legislación
se ha hablado de algunos puntos que no se consideraron en el momento de la redacción, hubo controversia entre los propios legisladores. ¿Qué faltó o qué hubiera sido ese punto de diferencia en esta legislación actual desde su perspectiva? Bueno, de los comentarios que se hicieron de discusión, primero en la Cámara de Senadores, se estableció que las vacaciones iban a ser continuas. Cuando se le tornó a la Cámara de Diputados, ellos discutieron, dijeron no, vamos a hacer que sea dividido, una parte continua y otra que esté sujeta a la parte trabajadora y que pueda decidir cuándo lo quiere disfrutar. Y así quedó finalmente redactado, lo regresan a la Cámara de Senadores y los senadores dijeron, pues bueno, si así lo determinaron los diputados, pues va, así lo aprobamos, ¿no? Y finalmente así quedó establecido, ¿no? Si me permiten leerles ahí esta parte, dice, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuas por lo menos, pero después dice, dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Entonces, ahora va a venir que el patrón va a convencer al trabajador y le va a decir, no, no te vas todo el tiempo y te quedas, ¿no? ¿Qué hubiera sido correcto? Yo pienso que lo hubieran hecho como en los contratos colectivos de trabajo, que se queda establecido, te vas un periodo de tantos días en tal mes y otro en tal mes, ¿no? Hay quienes los establecen en el mes de julio o en el mes que es precisamente la Semana Santa, que los dejan ir, y el periodo de invierno, ¿no? Ya, ahí está. Pero no lo dejaron así, lo dejaron muy a la libre interpretación y a la libre forma de convenio y convencimiento entre las partes, y pues bueno, ahora ese va a ser el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que veo aquí en particular? Siento que también debieron haber previsto cuando algún patrón pudiera colocar a los trabajadores por tiempos determinados en sus contratos y qué hubiera sucedido al respecto, ¿no? Es un tema que ya está en jurisprudencia, pero que no lo han podido aterrizar todavía aquí en la ley, como sucedió con las reformas del 2013, que bajaron mucha jurisprudencia y la colocaron en la ley, ¿no? Y faltan algunos temas importantes aquí de destacar de las vacaciones. Muchas cosas que se dan, por ejemplo, uno de los temas también que hubiera sido importante destacar es si el trabajador en el periodo vacacional sufre algún accidente y le provoca tener una incapacidad, ¿qué se hace al respecto? Hay jurisprudencia que se ha determinado que se suspende el periodo vacacional hasta en tanto su incapacidad es superada, dado de alta, y entonces empieza otra vez a recorrer su periodo vacacional. Son temas que están en jurisprudencia, pero no se han aterrizado en la ley, ¿no? Y dadas las interpretaciones que la Suprema Corte, a través de los criterios precedentes que ha dejado establecidos, nos daría oportunidad de poder todavía ampliar o mejorar lo que está escrito aquí. Muy bien. Maestro Orlando, el incumplimiento por parte del sector patronal a esta nueva medida de otorgar los días de vacaciones a los trabajadores, en cuanto al panorama legal, ¿qué va a traer? ¿Qué recursos se van a imponer? ¿Qué es lo que nos puede comentar de lo que se prevé que suceda ante la situación? Ok, claro que sí. Pues es un tema que por supuesto se va a llegar a dar. Pues el recurso a interponer es la demanda realmente del digamos del disfrute de este derecho, ¿no? O sea, de que te den tus vacaciones. Por supuesto, hay que estar conscientes que la relación de trabajo continúa. Entonces, pues en realidad, ¿qué es lo que va a traer? Pues yo creo que más una problemática en lugar de un beneficio. ¿Por qué? Porque es común que cuando un trabajador, pues, ejercita su acción de cierta forma, que el patrón se ve como afectado, y más cuando un patrón escucha tribunales o escucha una cuestión hasta aunque sea el mismo centro de conciliación y demás,
pues ahí el problema para ellos es que pues no quieren meterse en litigios, ¿no? Y para ellos también ocasionan un gasto extra, al que de por sí ya lo han comentado, el impacto que va a generar es que se queden sin trabajadores por más tiempo, que los tengan que suplir y demás. Pues por supuesto que ahí va a ser un problema muy grave, y aquí pues lo que comentaba el doctor Javier, pues será a las personas que les corresponda pues hacer conciencia, ¿no?, con los patrones, para que también entiendan que pues en lugar de ganar pues pueden perder más, y el trabajador pues siempre se va a ver limitado de cierta manera a que si ejercita su acción pues corre el riesgo hasta de perder el trabajo, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, lamentablemente pues digamos aquí en México no se ha podido llegar a un equilibrio real en donde si tú intentas o ejercitas una acción aún estando dentro de la relación de trabajo, pues esto conlleva a que se te va a respetar, ¿no? O sea, entonces sí es una problemática, pero pues yo creo que ahí la conciencia que se pueda generar entre ambos pues va a ser indispensable para poder suplirla. Gracias, maestro Orlando. Maestra Nayeli, nos preguntan los seguidores de este programa respecto a este cambio que ha tenido que ser acelerado en todas las empresas, en los empleadores. ¿Pudiera llegar a suceder a manera de mutuo acuerdo que se intercambie el tema de las vacaciones, los días que corresponden por cantidades económicas? ¿Se puede hacer, debe realizarse o qué sucede con este tema? ¿Cuál es la recomendación? En estricto sentido, no se debería hacer. En estricto sentido, y ese es el objetivo de la reforma, es tener trabajadores descansados. Pero como lo han comentado, en la práctica, y algunas empresas sí pueden plantear esa posibilidad de tal vez, ok, si tienes un derecho a un periodo tal vez de 18 días, gozas 6 de manera continua tal vez, 6 te los doy en 2 periodos más de 3 días tal vez, y a lo mejor los otros 6 los puedes gozar, por ejemplo, como días económicos, o en todo caso, los laboras a lo mejor, pero te pago aparte tus vacaciones. Es una práctica que no debería de ser, porque vuelvo a repetir, y como lo han dicho mis compañeros, la realidad es que se supondría que las vacaciones para que los trabajadores, como lo decía la maestra Ivonne, lleguen descansados, convivan con la familia, hagan estas actividades, pero inevitablemente para, por ejemplo, una empresa que tiene 6 trabajadores, 8 trabajadores, será a lo mejor una práctica a la que tendrán que acudir. ¿Por qué? Porque contratar a lo mejor un trabajador no solamente significa contratar un trabajador en ese tiempo o por ese periodo determinado, significa las prestaciones que se tendrán que generar, tal vez también el liquidarlo, aunque sea un periodo de tiempo de 6 o de 12 días, es un periodo o es un trabajador que tendrá derecho a una liquidación por ese periodo de tiempo. Entonces son todas esas cargas, como lo decía en mi participación anterior, esas cargas económicas que no se vieron al momento de proyectar esta reforma, y que obligarán a lo mejor a algunos empleadores a utilizar estas técnicas que no son las ideales o que no son las que se buscaba al momento de plantear esta reforma, pero que de alguna u otra manera se tendrán que ver o las verán más continuamente, porque para poder soportar o poder seguir manteniendo las fuentes de trabajo por estas cargas económicas que se verán evidentemente más continuas en estas situaciones. Muy bien. Dejo la misma pregunta abierta para todos, porque es una realidad que en nuestro país, en cuanto al tema laboral, persisten estas malas prácticas, y ahora con esta apertura al tema de las vacaciones quizás se presta dentro de este sistema de negociación que ahora hay que ir implementando, pues que se refuercen este tipo de situaciones. Doctor, ¿qué comentario, cómo encontrar este balance para pues no seguir impulsando estas malas prácticas? Bien, creo que uno de los primeros puntos que tenemos que considerar es empezar con el trabajador. El trabajador busca de alguna manera obtener un ingreso, y el patrón le propone fácilmente, quédate a trabajar, te pago los días, y el trabajador dice, perfecto, me quedo. A partir de ese momento hacen todo el finiquito de esa prestación, lo dejan ahí establecido, pero cuando vamos a un juicio, y aquí los abogados no me van a dejar mentir, nosotros pedimos que se haga una inspección
de ciertos documentos donde el patrón acredita en términos del 184 y 804 de la Ley Federal del Trabajo que el trabajador disfrutó de ese periodo vacacional. Y resulta que entonces, cuando se pide la lista de asistencia, pues vemos, ahí están todas, ¿no? ¿Y en cuándo salió? En vacaciones, nunca. Lo que sucedió fue una actividad ilegal de haber pagado una prestación y no se le permitió disfrutar al trabajador sus vacaciones. Esto es una situación que sí tenemos que empezar a erradicar de los propios trabajadores. Entendemos que a veces pues quieren obtener un ingreso para satisfacer alguna necesidad propia de la familia, algún tema de salud, algún tema de educación, algún tema de reparación de la casa, etcétera, y pues es un ingreso que les permita llegarse. Pero la afectación a la salud pues va a ser importante. El día de mañana ahí vamos a tener a estas personas enfermas. Y este es otro detalle también, que no lo hemos tocado en la mesa, pero regularmente las personas que van a atención médica son las mujeres, regularmente ellas acuden fácilmente, pero el hombre no, se mantiene en su estatus así de soy fuerte, me mantengo aquí porque soy el sostén de la familia y regularmente entonces no me presento como alguien que está necesitado de ser revisado médicamente. De allí que las instituciones de salud han empezado sobre los hombres a decirle, está bien que eres el superhéroe, pero tenemos que revisarte, tenemos que atenderte. Entonces, todas estas prácticas viciosas tenemos que empezar por erradicarlas del propio trabajador. Y dos, el patrón también ya tiene que entender que tenemos que buscar la manera que el trabajador descanse, ¿sí? Que el trabajo sea digno y sea lo suficientemente estable, emocional, armónico, físico, psicológico, en donde erradicamos en lo mayor de lo posible todo tema de estrés, todo tema de enfermedad, ¿sí? Y esto a final de cuentas pues va a beneficiar a la propia empresa, va a hacerlo crecer, va a hacerlo productivo, va a tener mejor calidad. Digo, hay ocasiones en que nosotros podemos estar trabajando 14 horas, 16 horas al día, ¿sí? Nos vamos a dormir y al otro día casi la misma situación, pues llega el momento en que ya necesitamos esa etapa de descansar por completo, ¿no? Por eso son los periodos vacacionales. Pero si lejos de esto vamos a estar imbuidos en que salgo de vacaciones y luego el patrón me va a estar llamando, oye, necesito, y que vengas, no, pues entonces ya no voy a tener ese periodo vacacional como debiera de ser, ¿no? Entonces, estas son prácticas viciosas que estamos teniendo y que tenemos que superar de una o de otra manera, tanto por una parte, la parte patronal, como la parte trabajadora. Se tienen que separar del trabajo en su periodo vacacional. ¿Sí? Si me permites, también quisiera hacer un comentario. Mira, algo que se ha planteado aquí en la mesa y que es algo muy común, como bien lo hemos referido, es que yo trabajador necesito el dinero, efectivamente, acepto seguir trabajando, me lo pagas y yo obtengo el ingreso. Pero eso generalmente, pues si tenemos una buena relación laboral, pues lo tolero, me siento hasta beneficiado. Sí. Pero el día que pasa algo que ya no fue de mi agrado, sí, entonces ahora sí como trabajador voy y digo, ¿sabes qué? Mi patrón no me dio vacaciones. Y entonces, si el patrón actuó de buena fe, con el fin, él lo vio desde un punto de vista, ayuda al trabajador y también me ayudó a mí, porque no paro mi producción, porque no tengo que ver a quién sustituir, no tengo problema al respecto. Esa buena voluntad, esa buena fe que tuvieron los dos, se revierte para los dos y sobre todo para el patrón. ¿Por qué? Porque el trabajador sí va a tener su acción para reclamar dentro del siguiente año mis vacaciones. ¿Por qué? Porque ya está en conflicto con el patrón. Y el patrón se colocó en desventaja él solito. ¿Por qué? Porque como bien lo refiere el licenciado, cuando vaya a un procedimiento, las autoridades, ¿qué le van a decir? Sabemos que vivimos en un sistema donde las pruebas son las que hablan. Y en ese tema, una prueba fundamental va a ser la documental. No tienes el documento, para empezar, los patrones no se tiene la costumbre de darles la constancia que establece el artículo 81 de la antigüedad y los días que tienen derechos de vacaciones, muchos patrones no las dan. De ahí partimos en la primera falta.
Después, ¿cómo vas a acreditar que se fueron de vacaciones? Si, como bien lo refiere el doctor, tienes la asistencia de todos los días, entonces ¿cuánto se fue? Si vino a checar todos los días, ¿no? Entonces, al final lo que va a pasar es que el patrón en un procedimiento va a perder ese juicio y entonces ese beneficio que él pensaba que había obtenido y que había otorgado a su trabajador se le revierte a él. Y entonces, ¿de qué sirvió que fue a trabajar? ¿De qué sirvió que no sustituyó a nadie? Si al final en un procedimiento sabemos que va a perder y que va a generar pues muchísimo más gasto, por lo que implica la pérdida de tiempo de acudir al juicio, la contratación de un defensor, etcétera. Entonces, sí es importante tener esa conciencia como empresario de a veces lo que resulta pues que ya lo traíamos por tradición, nos había acomodado, demás. Hay que replantearse ahora con todas estas reformas, cómo cumplir sí con la ley, cómo organizarnos, como yo lo decía en alguna intervención, para no colocarnos en situación de riesgo y respetar el derecho de los trabajadores. Aunado a ello, pues bueno, lo hablo desde mi experiencia anterior. Cuando fui directora del trabajo dependía la inspección del trabajo de esta dirección y se realizan las inspecciones a los centros de trabajo. Algo que se revisa desde luego es el cumplimiento de las obligaciones de otorgar las vacaciones a los trabajadores. Y si bien es cierto que eso ya no es un juicio, sino es un procedimiento administrativo, la ley establece sanciones para los patrones que no respetan los derechos de los trabajadores y en este caso, pues bueno, puede derivar en una sanción administrativa, que va pues de 50 a 250 UMAS, pero por cada trabajador que no le hayas otorgado las vacaciones. Entonces, pues solito el patrón se va colocando en situación de desventaja y por eso siempre la invitación es, patrón, asesórate también, no hasta que esté el problema, hay que ser preventivos para no llegar pues justamente a lo que decimos los tribunales, las cargas de pasivos laborales y demás. Si ya sabemos que tenemos ciertas obligaciones, pues hay que ser preventivos y no incrementar esas obligaciones patronales, ¿no? Muy bien. Sí, adelante, si me doctor. permite, aquí habría que ahondar también un poquito sobre los temas de los derechos humanos laborales, y en el cual regularmente nos olvidamos mucho de este tema. Aunque México no ha ratificado este convenio, el 132, sí podemos tomarlo y considerar lo que está señalado precisamente en el artículo 12 de este convenio, que nos señala claramente, dice, los acuerdos por los que se renuncia al derecho a las vacaciones anuales pagadas, prescritas como mínimo en el párrafo 3 del artículo 3 del presente convenio, que estamos hablando aquí que son 3 semanas, o por lo que se renuncia a tales vacaciones a cambio de indemnización o de otro modo, serán nulos y sin efectos o prohibidos, según esté aprobado a las condiciones nacionales. Entonces, si esto yo lo llevo a un tribunal y me encuentro con que el patrón, trabajador hicieron este convenio, yo voy a solicitar que en términos de este convenio sea aplicado como un derecho humano del trabajador y sea nulificado. Y lo siento, patrón, vas a tener que pagar otra vez. ¿Qué necesita? Yo lo veo de esta forma, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de involucrarte en situaciones como dice la maestra? Y si por favor te llegó la auditoría laboral, no, pues las sanciones van a estar importantes, ¿no? Muy bien, para los empresarios sobre todo que siguen este programa y recapitular acerca de todo lo que hemos estado analizando, ¿qué recomendaciones puntuales para ellos ante este cambio que ya es inminente, que ya está la legislación, se tiene que aplicar, pero ahora pues encontrar esos puntos de equilibrio? Hay un beneficio para los trabajadores, eso es muy importante, pero ahora para el sector patronal, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar esta situación? La pregunta es abierta. Quien guste tomar el micrófono, con gusto los escuchamos. Sí, pues se habló un poco del tema preventivo, ¿no? Y yo creo que es indispensable para un empleador adoptarlo y sobre todo con un asesoramiento legal oportuno. ¿Por qué? Porque como bien comenta el doctor, pues ya que tienen el problema, pues es cuando acuden, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no pueden ir ellos, sino tal vez se lo intentarían ahorrar, que es comprensible,
pero se generan o se meten en más problemas. Entonces, lamentablemente para ellos no tienen asistencia gratuita. Entonces, el tener que, pues, por supuesto, pagar por servicios de un abogado, pues no siempre se les hace atractivo, pero si consideramos, pues, esto que hemos comentado, pues termina siendo benéfico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una persona que sabe los riesgos en que va a incurrir si decide negarles las vacaciones o decirle, pues yo te iba en el día 8 y te sigo con el día 8, pues por supuesto que en algún momento pues va a haber una ruptura y en ese caso pues él va a estar, como dicen, en esa posición incómoda o no favorable para él, ¿no? Entonces, que pueda tener un tema preventivo muy, digamos, armónico en su empresa, pues va a ser indispensable para que, pues cualquiera de las empresas que están en el foro escuchando, pues, se eviten el llegar a litigios que yo no entiendo a veces muy bien, pero es claro que cuando tomas unas medidas preventivas, pues por supuesto vas a erogar cierto gasto que en realidad la ley te obliga a hacerlo, ¿no? O sea, bueno, aparte de los abogados. Entonces, si tú llevas bien tu empresa, cuando llegues a tener una situación que por supuesto tú no provoques como empresa y que el trabajador te demande situaciones, porque se da mucho, que ya cuando hay un litigio, pues incluso te demandan, hasta te elevan el salario, te elevan condiciones y demás, y tú lleves toda tu documentación en regla, pues por supuesto te vas a amparar. Si llega una inspección, tienes tu documentación en regla, te vas a amparar, vas a evitar multas, vas a evitar en un litigio, pues por supuesto perder, incluso hasta de más, ¿no? Lamentablemente, y también la mala práctica que a veces se usa a favor de los trabajadores, es de que, oye, no tienes contrato, no te pagan vía nómina, te pagan en efectivo y entonces no te estipularon nada por escrito, pues vamos a subirte el salario, o sea, situaciones que se dan, que es común, que lo realicen y el patrón está en completa indefensión ante esa situación, pues porque por más que intentes respaldarlo, pues las documentales siempre han sido la prueba reina y entonces pues no hay otra forma en que el patrón pues, compruebe lo contrario o lo que sí pasó, ¿no? Entonces, pues que no se metan, como dicen, en ese supuesto y al contrario, que a base de un buen, de una buena, pues digamos, complemento preventivo, pues puedan ellos, pues llevar armónicamente su empresa y de ahí en adelante, pues si lo hacen una costumbre o finalmente si esto se hace como generan esa cierta conciencia en su empresa, los mismos trabajadores pues en ningún momento van a intentar pues abusar de esa confianza o de esta bueno, buenas obras que se estén manejando, ¿no? Entonces yo creo que es indispensable. Perdón, solo para complementar lo que decía el maestro Orlando, evidentemente sería verlo como una inversión a mediano y largo plazo. Es, si bien es cierto, asesorarte de manera legal y de manera también correcta, porque también habría que buscar abogados o personas que se dediquen específicamente a esto y que tengan la experiencia de esto, porque también en el litigio nos hemos encontrado personas inexpertas en ese aspecto, entonces también no dejarse sorprender en ese aspecto. También yo me atrevería a decir acercarte también a las instituciones, o en este caso, por ejemplo, podría hablar de a los sindicatos patronales. Tenemos aquí en el estado de Hidalgo sindicatos patronales, el ejemplo, por ejemplo, es Coparmex, que también se dedica a capacitar a sus agremiados, y no solamente las capacitaciones las deja a sus agremiados, sino también las convocatorias se hacen públicas a efecto de que puedan capacitarse y puedan tener conocimiento de las normas. Hemos sido testigos o hemos tenido conocimiento de que en muchas ocasiones la Dirección de Normatividad, por ejemplo, capacitaba a los empresarios a efecto de poderles acercar o poderles también hacer de su conocimiento la legislación y lo que era necesario para ellos tener, el poder tener unos contratos correctamente legales que contemplen todo lo que dice la ley, el poder hacer los recibos o los comprobantes de pagos correctamente. Entonces, toda esta inversión que hablan, toda esta situación de maneras correctivas o preventivas, verlos de una inversión a mediano y largo plazo que evidentemente prevendrá cargas económicas todavía más grandes de las que actualmente el empresario o la parte patronal tiene en este momento. Entonces, sí es también tener como patrono, como empresario, una apertura de poder invertir a efecto de poder llevar
tu normatividad o tu funcionamiento legalmente y así poder evitar multas, poder evitar laudos o sentencias ya con el nuevo sistema que te condenen a una carga económica que pueda significar también un deterioro más grande a tu empresa o a la forma en la que está funcionando tu empresa. Entonces sí, verlo también de esa forma. Maestra, por el no cumplimiento de otorgar las vacaciones con esta nueva legislación, ¿de a cuánto podrían ascender las sanciones para en este caso los empleadores? Estamos hablando que si te demandan en, no sé, el periodo vacacional, hablamos de que la legislación marca que la podrá ser requerida o podrá ser demandada hasta por 1 año. Es decir, tu derecho a demandar podrá ser demandado o podrá prescribir hasta en 1 año. Entonces estamos hablando que podrás demandar las vacaciones corrientes y las del año pasado. Entonces el monto que significará esa parte. Evidentemente también tendríamos que entrar al estudio, como lo decía la maestra Ivonne al principio, de cuándo se genera en base, por ejemplo, a esta reforma que es la que estábamos comentando respecto de las vacaciones. No es lo mismo el monto pasado al monto actual, pero sí generará una carga procesal y una carga económica también. No obstante eso, si llega una inspección de la Dirección de Normatividad o del sector de que se encarga de las inspecciones, también nos vemos en cuanto a multas o en cuanto a cuestiones. Si llega, por ejemplo, también a inspeccionarme el Infonavit, que también ya estamos en esa época, el Infonavit o el IMSS, también me puede aplicar capitales constitutivos que me pueden también crear una carga económica bastante fuerte. Entonces no solamente es a lo que me puedan condenar en un tribunal laboral, sino a lo que me pueden aplicar en una multa en la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, o lo que podría cobrarme y hacerse efectivo ante el Servicio de Administración Tributaria en cuanto a cobros o pagos que no hice, en cuanto, por ejemplo, el Infonavit, el IMSS, todo, porque por no poder tener la asesoría o la forma de trabajar legalmente como la marca nuestra normatividad. Muy bien. Pues han sido minutos del análisis que hemos estado haciendo, encontrando por supuesto los beneficios que hay para los trabajadores, pero también estas modificaciones que ponen en jaque al sector patronal y que ahora es momento de encontrar pues las soluciones para los procesos, para mejorar las empresas. A manera de cierre, me gustaría preguntarles a todos, esta es una pregunta general, con la intención también de abrir la puerta a otra mesa de análisis. Además de estas vacaciones dignas, que como se le ha llamado y que es beneficio para los trabajadores, de su perspectiva, ¿qué otros cambios se tendrían que hacer o qué asignaturas tenemos pendientes en cuanto al sistema laboral de nuestro país, que no solo beneficie sin duda a los trabajadores, al talento, al recurso humano, sino también al sector patronal, que también tenga ese énfasis? Y con mucho gusto les escuchamos a manera de conclusión. Quien guste iniciar, es la pregunta abierta. De mi parte, bueno, de la experiencia que he tenido de estar asesorando empresas, regularmente lo que me he encontrado como primer punto es que se preocuparon por ingresar al mercado para la entrega de su servicio, de su producto, pero se olvidaron la parte interna administrativa de la cuestión laboral, ¿no? Entonces, primer esquema, yo sí les sugiero a los empresarios, realicen todo lo necesario, revisen el 784 y 804, creen sus comisiones mixtas de productividad, capacitación, adiestramiento, seguridad y higiene en el trabajo, para que de alguna forma, pues bueno, esto les permita tener ese contacto con los trabajadores y se realicen todos los mecanismos necesarios para prevención de cualquier problema laboral. El segundo esquema es, yo también los invito a que no hagan eco de aquellos contratos ilegales que luego les sugieren y les fomentan más problemas, ¿no? Y estamos hablando de que no abusen del contrato de prueba, no abusen del contrato de capacitación, ¿sí?, por tiempo determinado. Tampoco
abusen de jornadas extraordinarias, porque luego también ahí tenemos ese problema, ¿sí? Si van a tener temas de teletrabajo, no abusen tampoco de estarlo siguiendo al trabajador, de que te hablo a las 8 o 10 de la noche porque necesito tales documentos. Déjenlo separarse de su trabajo, de su jornada, porque entonces ahí van a venir después los problemas, ¿no? Hay tanto que hacer dentro de una empresa, de un contexto laboral, que sí es importante que se asesoren con un abogado que conozca esto y sobre todo que de alguna manera ha tenido la oportunidad de ir a tribunales y darse cuenta del impacto que puede tener para una empresa, ¿no? Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta del golpe financiero que les llega, o en un tema de procedimientos administrativos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues las consecuencias son muy altas, pueden oscilar multas de 400, 800, 1 millón de pesos, y pues esto mata a una empresa, ¿no? Estas multas terminan por matarlas. Entonces, creo que el tema de prevención, corrección, en este momento para todos es importante. Y hay que ver que el trabajador también tenga conciencia de que debe de cuidar su fuente de trabajo. Esto es bien importante porque no nada más el patrón es el que se estresa por buscar el recurso, por buscar los clientes, por colocar el producto y el servicio en el mercado, sino también el trabajador tiene que preocuparse por dar la calidad y productividad de la empresa, porque esto le va a permitir tener ese ingreso finalmente. Si no lo hace así, presenta trabajo deficiente, pues el producto no va a ser aceptado por el consumidor y ahí se acabó todo. Entonces, tenemos que el patrón y el trabajador van de la mano en todo esto. Si uno de ellos se pierde en el camino, ya esto se acabó fácilmente. Yo mencionaba durante mis intervenciones que algo que se debe de trabajar muy a fondo es el diálogo entre los patrones y los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo tiene muchos derechos para los trabajadores. Los patrones generalmente dicen, y todos son obligaciones para nosotros qué beneficios tenemos. Creo que cuando dejemos de ver las posiciones polarizadas y veamos que lo que perseguimos trabajadores y patrones debe de ser para un bien común. ¿Por qué? Porque tú generas riqueza, pones sí tu patrimonio en juego y demás, y yo estoy poniendo mi fuerza de trabajo y el objetivo de los dos es hacer que esto crezca, porque voy a obtener beneficios yo como patrón y tú como trabajador. Entonces iremos sorteando muchos de los problemas que tenemos en el mundo laboral. Desgraciadamente creo que a lo largo de la historia de México no hemos logrado llegar a ese consenso, a esa visión, y es algo que tenemos pues como clase trabajadora y patronal todavía mucho camino por recorrer. Las bases están dadas ahora con lo que yo les he expresado de la conciliación, la negociación, la mediación, con el objetivo de ir sorteando todas esas diferencias que tenemos y ver que si todos trabajamos en equipo, pues podemos superar las crisis económicas, las reformas y demás, ¿no? Entonces, ahora justamente con esta revolución que ha sufrido el mundo del trabajo, se habló de nuevas capacidades que debemos de tener los trabajadores y creo que también aplica a los patrones, que justamente son todas las habilidades blandas y dentro de ello está esa capacidad de comunicarnos y de trabajar en equipo. Entonces, es algo que, bueno, lo vamos viendo con la evolución del mundo del trabajo, no está plasmado en la ley y el hecho de que no esté plasmado en la ley no quiere decir que no debamos de atenderlo. Hay muchas cosas en la vida diaria que no precisamente están reglamentadas en el ABC, en las leyes, pero que sabemos que debemos de hacerlo para que funcionemos. Entonces, el mundo del trabajo no escapa de este panorama y yo sí apostaría por lograr mejorar esa comunicación. Ojalá que Coparmex pudiera también tener en el seno del sindicato pues una área específica para fomentar ese diálogo de empresarios y trabajadores
y no llegar hasta los tribunales, como decíamos aquí, llega al centro de conciliación, llega a los tribunales y ahí resuélvelo. No. O sea, empecemos desde casa, empecemos desde los sindicatos, quienes nos pueden apoyar para irlo planteando, no porque esté la ley, sino porque queremos mejorar nuestras empresas y nuestros centros de trabajo. Muy bien, gracias, maestra Ivonne. Adelante, maestra Nayeli, te escuchamos. Gracias. Retomando tal vez tu pregunta de qué falta, yo sí sería muy puntual en no solamente falta apoyar al sector trabajador, también falta apoyar al sector patronal. Como lo dije en un principio, falta también los estímulos fiscales para los patrones. El patrón no es ese ente mágico, el de que tengo dinero, introduzco mi producto o en este caso lo que producto, lo que creo y solamente por esa forma o solamente por producirlo lo voy a vender y me lo van a comprar y me va a generar riqueza. No solamente es eso, también no debemos de olvidar que este año también tuvimos cerca de un aumento a la inflación de más del 7% y ese 7% se ve reflejado también en las materias primas para los patrones. Entonces, sí también faltó falta que también se tome en cuenta los estímulos fiscales para los patrones. Si bien es cierto, el sector trabajador es un sector golpeado y no solamente por la historia, sino por toda esta cuestión que hemos vivido en muchos años, también no debemos de olvidar que si nosotros golpeamos o si no apoyamos al sector patronal o al sector empresario, que son los que mueven la economía de nuestro país, la economía no va a fluir. Todos y cada uno de nosotros dependemos de la economía que fluye de los empresarios o de las fuentes patronales. Entonces también no debemos de olvidar de esa parte. Si bien es cierto, no va a haber un momento en el que el trabajador diga estoy satisfecho con todos estos derechos o con todas estas reformas, porque afortunado o desafortunadamente somos una raza o somos seres humanos que siempre vamos a querer más de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos, eso viene en nuestra naturaleza, buscar más, obtener más. Sí, pero no debemos de olvidar también que el sector patronal o el sector empresarial o desde la tiendita pequeña que tiene un ayudante hasta una empresa que, como decía el doctor, no tenemos aquí en México grandes empresas que hablamos de 1,000, 2,000, 3,000 trabajadores, no son pocas las que se tienen. Estamos hablando de un país que tiene micro y pequeñas empresas o changarritos, como en algún momento fueron mencionados. Son esos changarritos o son esas micro o medianas empresas las que mueven la economía del país. Entonces, si nosotros olvidamos también apoyarlos, darles esos impulsos fiscales, darles esa ayuda también, no olvidar esa parte, entonces, ¿qué va a ser de nuestra economía también? Y sin economía, si nosotros tronamos la economía solamente olvidando o apoyando un sector, entonces no estamos funcionando bien como se hace. Entonces, yo creo que sí faltaría eso. Faltaría también voltear en que no solamente es cumplir con las demandas de un sector, sino cumplir con las demandas de la totalidad de esta parte, porque en una relación laboral no solamente es el trabajador y no solamente es el trabajador el que tiene derecho, es el patrón, y también estamos olvidando esa parte, estamos olvidando en apoyarlos también a ellos, en impulsar también el que crezcan ellos, porque si crece el patrón, si crece la empresa, evidentemente crecerá el trabajador también, porque como lo decía, todos buscamos esa parte, entonces es algo que no debemos de olvidar, evidentemente. Gracias, maestro. Maestro Orlando, cerramos con usted, te escuchamos. Sí, gracias. Pues relativo a qué hace falta, digo, nos queda muy claro que hay muchos temas convencionales que seguramente hacen falta. Por poner un ejemplo, se ha hablado mucho sobre reducir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas, posiblemente 7 una media, y demás que podríamos mencionar, pero también hay que cuestionarnos si México está preparado para este tipo de mejoras laborales, ¿no? Hablando puramente del trabajador, puesto a todo lo que ya se ha comentado en este foro y que finalmente, pues por supuesto, normalmente no se cumple cierta expectativa, ni por parte de la que se genera hacia el patrón, y por supuesto al trabajador.
Entonces, ¿qué podría hacer que existiera realmente un cambio? Pues yo creo que, como siempre se ha comentado, pues digamos por uno mismo, ¿no? Tanto trabajador, yo doy mi mejor esfuerzo pues por el tiempo que se me dé oportunidad de prestar el trabajo, y aparte durante él, pues pues haga lo mejor para hacer productiva la empresa. Pero aquí, ¿qué sería más importante incluso para los empleadores? Pues que por supuesto ellos puedan tener esta inclusión del trabajador, de que le digan, eres parte de la empresa, o sea, que realmente lo sientan, y posiblemente será, pues en primera, que conozcan qué derechos tiene el trabajador y otorgárselos, ¿no? Yo creo que las leyes, pues si su problema que tienen, o que es común comentarlo, es que no se aplican como debieran ser, ¿no? Entonces, desde el momento en que un empleador pues está yendo contrario a él, pues ya estamos mal, ¿no? Entonces, pues ahí no sería el comentario para ellos, pero sí, si en verdad son de esas empresas o empleadoras que realmente quieren, pues obviamente posicionarse en los primeros planos de acuerdo a sus expectativas, pues yo creo que sería bueno pues comenzar con eso, ¿no? Conocer realmente qué es lo que corresponde para sus trabajadores, de ahí incluirlos para que ellos mismos se sientan parte de la empresa, y por supuesto aquí no se esperen a que, bueno, es mi punto de vista, pues que les lleguen digamos, cuestiones de fuera, ¿no? O sea, ya sea gobierno o demás, pues que sean incentivos o demás, sino que sean ellos mismos los que, finalmente es una relación, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esto. Por eso es que si la relación es sana, es buena, pues por supuesto que va a crecer pues tanto el patrón como el trabajador, y esto va a dar oportunidad a que incluso se les puedan ir sumando y puedan ir en ese sentido, pues incrementando y haciendo pues, obviamente mejor las cosas, ¿no? Entonces yo creo que sería eso un punto a ver, ¿no? Bien, pues agradecerles a los 4 extraordinarios invitados, puntos de vista también muy interesantes, y reiterarles la bienvenida aquí a su casa de noticias, a Voces Coparmex. Esperamos contar con su presencia en otros programas para analizar también otros temas, porque hay varias asignaturas pendientes en cuanto al tema laboral en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos este día en el análisis, y a ustedes, gracias también a toda nuestra audiencia, a toda nuestra comunidad de Noticias y de Voces Coparmex por acompañarnos en la emisión de este programa. Nos vemos en la próxima para que nos acompañen a escuchar nuestras Voces Coparmex. Soy Michelle Delgado. Hasta pronto.